comprensión de ustedes. Empezaremos con aquello. Desde muy abajo, es decir, el símbolo, el número y el tipo de este tipo de componentes tiene la representación que ustedes están viendo en pantalla. Fíjense en la mayoría de las representaciones que debería ser así. Se encuentra el transistorcito y en el transistor hay algunos detalles que hay que comenzar a tener en cuenta. Fíjense, este es el símbolo del transistor. Es el símbolo de un tipo de transistores. Ya vamos a ver después algunas características por las cuales ustedes van a poder identificar qué tipo es y qué tipo de funcionamiento y qué características tiene. A continuación, tiene una representación normalmente dada por Q1. Les voy a explicar por qué Q y no A o M o R. Y a continuación está el número del transistor, que obviamente, como ustedes bien saben, como cualquier componente electrónico, tiene un datasheet asociado, una hoja de características, una hoja de especificaciones asociada, en la cual se pueden ver una serie de especificaciones relacionadas con su funcionamiento. Obviamente es parte de la familia de los semiconductores, y ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo al hablar de semiconductor. Y dentro de sus funciones, una de las cuales ustedes ya han pasado y han trabajado en aquella, es el proceso de rectificación cuando estábamos viendo la parte de fuentes. Su principal otra función es la parte relacionada con la parte de amplificación y con fines de la asignatura, otra de las características fundamentales de funcionamiento, en las cuales lo vamos a ver con bastante detalle a este transistorcito, es la parte de oscilación. Los usos son diversos, realmente donde no hay un transistor, en sus celulares, por supuesto. Es más, había una temporada en la cual se calificaba el grado de tecnológico que tenía un componente por la cantidad de transistores que existían en ellos. Entonces, por decirles, había una radioreceptor, una radiecito, que tenía 1000 transistores. Y era de baja calidad, ¿por qué? Porque había una que tenía 3000 transistores. Entonces, para que logren comprender realmente la importancia de los transistores como tal. Y esto es obviamente desde ya 1947, hasta que en su momento, en 1956, se hizo la publicación pertinente relacionada con los transistores propiamente dichos. Hay que tener en cuenta que hay el criterio y hay personas que defienden mucho la postura de que los transistores ya existían inclusive muchísimo antes, solamente que los llamaban con otro nombre y los denominaban lámparas. En ese entendido, hay el criterio de que no, que lo que anteriormente eran lámparas y se comenzó a llamar transistores realmente cuando se logró hacer el tamaño de integración que permite que sean realmente muy chicos. Este transistor, este semiconductor, ya es considerado un elemento activo por varias características. Primero, porque consta de un sustrato y 3 partes que presentan 2 uniones, una unión N y una unión NP. Al ser un semiconductor, estas 3 partes que forman este elemento activo se llaman emisor, colector y base. Estas características que estamos hablando de emisor, colector y base, estamos hablando del elemento típico transistor
comúnmente denominado BJT, aspecto que vamos a ir viendo un poco más adelante, porque en también otros tipos de transistores, las tres partes no se llaman emisor, colector y base, tienen otras denominaciones. Estos transistores, principalmente el BJT, está controlado por corriente más que por tensión. Dentro de los modelos de los transistores que existen, tenemos el transistor de efecto de campo, comúnmente denominado FET. Tenemos el MOSFET, tenemos el JFET, tenemos los transistores de efectos de semiconductores de óxido de metal, que son todos aquellos CMOS y BMOS, y obviamente una gran cantidad de otro tipo y otros modelos de transistores que se van acomodando en el transcurso y van apareciendo en el transcurso del desarrollo tecnológico. Esto de hablar de modelos no quiere decir que yo no pueda juntar un CMOS con un FET o que no pueda juntar un JFET con un BMOS. Estos modelos se pueden integrar fácilmente y cabalmente esa es una de sus características que le permite mayor flexibilidad. Hablando en particular del transistor DJT, como tales, denominados por sus siglas de efecto de estado sólido, tienen este dibujito esquemático, porque por favor es un esquema, nos va a permitir aclarar varias cosas. Fíjense, las tres regiones que tienen, estamos hablando emisor, base, colector, cada una de ellas conectadas a una zona propiamente dicha, es decir, un pin conectado a una región. Este es un tipo de transistor. ¿Por qué? Porque la parte N está conectada al emisor, la parte N está conectada al colector y la parte B está conectada a la parte P positiva. Es decir, este transistor será un transistor modelo BJT tipo NPN. Si esta parte sería P, esta parte sería N, esta parte sería P, es decir, el inverso de lo que ustedes están viendo, este transistor se llamará PNP. Hay que tener algunas características de estas. Y eso se ha tratado de explicar en este esquema. ¿Por qué? Fíjense, la parte E se la esté dibujando muy chiquitita. ¿Por qué? Porque es una zona que está muy dopada, está muy concentrada, tiene muchos iones, ya sea pentavalentes o trivalentes, como ustedes ya saben. La parte B, la parte azul, es una zona que está poco dopada y obviamente la parte C, en este caso, es la parte que está casi nada dopada. En comparación, obviamente, a la parte B y a la parte E. Y el hecho de que haya dicho pentavalente o trivalente en el entendido del dopaje, me estoy refiriendo cabalmente al tipo NPN o PNP. Ustedes eso ya saben bien. Entonces, en este transistor que estamos viendo, emisor, base, colector, donde el emisor es la parte N, base la parte P y colector la parte N,
Fíjense, hay una característica muy interesante en la parte de funcionamiento. Y eso está dada por, obviamente, la cantidad de dopaje que tiene esa zona. Y es en ese entendido que nosotros podemos garantizar que el emisor tiene mucha mayor cantidad de electrones que el colector. Y así también el colector tiene muchísima mayor cantidad de electrones que la base. Y esta especificación hace que ustedes, si se fijan, base, emisor, la conexión entre base y emisor es una polarización directa. ¿Por qué? Por la formita del diodo, ¿recuerdan? Entonces, base, emisor, estará polarizado directamente y base, colector, estará polarizado inversamente, porque obviamente base es la parte positiva. Estos transistores tienen dos formas de funcionamiento. Una forma de funcionamiento que está dada ya sea por corte o por saturación, y la otra, una zona de trabajo que se denomina de máxima, de transferencia de potencia, es decir, donde trabaja propiamente como amplificador. Estas dos formas de trabajo hacen que en el transistor también su zona de funcionamiento sea de 3 zonas de funcionamiento. Una zona que será emisor, una zona que será netamente de saturación, otra zona que será corte y otra zona que será de amplificación. Más adelante vamos a ver un poquitito más en detalle esto. Así, el transistor se denomina que está apagado o está sin funcionamiento cuando el transistor está en corte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa zona de deflexión que habíamos hablado de unión es una zona que es muy grande, lo suficientemente grande para que no pueda haber conexión entre las otras dos zonas. Entonces, prácticamente no hay conexión en ninguno de los 3 pines, entre ninguno de los 3 pines. No hay conexión entre emisor base, no hay conexión entre base colector, no hay conexión entre emisor colector. Es decir, es como 3 conectores que estarían yendo a un circuito abierto. Así también, idealmente, el transistor tiene una forma de funcionamiento que está emitida por una zona en cuestión que se llama de saturación. Y así se denomina a la zona cuando el transistor está encendido. ¿Qué significa encendido? Quiere decir que esa zona de deflexión es tan angosta o que la alimentación y el campo magnético al que está sometido es lo suficientemente fuerte para romper esa barrera, que si bien recuerdan, habíamos hablado de 0,7, ¿verdad? Hablando de los diodos de silicio. Pues bien, si esa barrera se ha logrado sobrepasar por cualquiera de estos medios que le estoy diciendo, el transistor se considera encendido. Y ese proceso de encendido quiere decir que hay una comunicación
entre colector y emisor. ¿De acuerdo? Y esa generalmente se da ¿por qué? Porque ha habido una señal, y al hablar de los JPTs de corriente, que ha ingresado por base. Entonces, el transistor se considera encendido cuando ya hay una conexión entre estos tres pines, entre emisor, base, colector. Entre emisor y colector será en el entendido de corriente. Y base, ¿por qué? Porque ha entrado una corriente de excitación por base. Esto vamos a ir viendo un poquito más adelante. Así, el transistor, ya sea PNP o NPN, tiene esas características. Fíjense, aquí claramente podemos ver que el transistor PNP, entre emisor y base, está polarizado en directo. Positivo al lado positivo, negativo al lado negativo. Por lo tanto, polarizado directamente. En base colector, ¿qué tendremos? Una polarización inversa, es decir, al colector estaré conectando la parte negativa de la fuente y a la base la parte positiva de la fuente. Y en este transistor es tipo PNP, por lo tanto su base está polarizado acá en directa y en este lugar estará polarizado en inversa. En el tipo NPN. Fíjense, una cosa similar, es decir, base emisor polarizado directamente y base colector polarizado inversamente. Exactamente la misma característica de polarización del PNP. ¿De acuerdo? Es decir, base emisor siempre polarizado directo, sea NPN o PNP. Base colector tendrá polarización inversa, ya sea en NPN o en PNP. Y para tener una especificación y para tener algunas características y que nos permitan seguir en el avance, nosotros vamos a ocupar y vamos a tomar esta terminología. ¿De acuerdo? Esta terminología, ¿en qué sentido? Esta terminología en el entendido que entre base emisor va a haber la corriente de emisor que entra por el emisor, la corriente de base que sale por la base, la corriente del colector que sale por el colector, y entre base y colector habrá lo que se llama CC. Entre base emisor habla lo que se llama VEE. Esta es la característica por lo cual nosotros en muchas fuentes de alimentación las llamamos directamente BCC. ¿Por qué se llamaba BCC? No era porque era voltaje en corriente continua, era por esta simbología. ¿Por qué? Porque acostumbramos utilizar a la alimentación que va de colector como positiva. Ya acostumbramos denominar a la alimentación que va al emisor como una alimentación negativa. Es por eso que en muchos de los libros y textos ustedes van a ver BCC
Y no significa voltaje contiene corriente continua, sino significa voltaje de corriente de colector que es positiva. Y así, hablando ya en un símbolo del transistor como tal, tendremos que en la corriente de base, en el transistor de este tipo, en el cual la flechita está saliendo entre base y emisor, es decir, al emisor está apuntando la flechita, tendremos que la corriente de base, es decir, esto ya tratamos como si fuera un nodo, y decimos, toda la suma de las corrientes que entran será igual a la corriente que sale. Entonces, la corriente de base más la corriente de colector será igual a la corriente de emisor. Y si eso hicimos en nodos aprovechando corrientes, pues aplicaremos mallas para la segunda ley de Kirchhoff, en la cual el voltaje que exista entre el pin del colector y el pin del emisor, este voltaje será igual al voltaje colector base más el voltaje base emisor. En un caso aplicamos nodos para las corrientes y en el otro caso aplicamos mallas para los voltajes. Y tenemos las dos ecuaciones que rigen el funcionamiento de los transistores tipo modelo BJT. Y así hay dos relaciones que se utilizan mucho relacionado con los transistores. Una de ellas se denomina en la mayoría de los datasheets, está como HFE. HFE es la ganancia que tiene de base del transistor y está dada por la relación de la corriente de colector sobre la corriente de base. Es decir, en lo que ustedes están viendo, beta. A la ganancia de la corriente de emisor, que también es un parámetro que nos va a ayudar mucho en la parte de diseño sobre todo, se llama ganancia de emisor, ganancia de corriente de emisor, y está simbolizada por la letra griega alfa, y es la relación entre la corriente del colector sobre la corriente de emisor. Notarán que obviamente por estas relaciones, al tener corriente de colector en ambas ganancias, podemos determinar que la ganancia de corriente de base es igual a la ganancia de corriente de emisor sobre 1 menos la ganancia de corriente de emisor. Así, esos dos transistores, ese transistor BJT, ya tiene estos dos tipos de transistores. El transistor NPN y el transistor PNP. Escuchen la reiteración de mis características de PNP, NPN, NPN, PNP. ¿Por qué? Porque un transistor, a nivel su símbolo, solamente difiere de un PNP a un NPN por la flechita que está entre base y emisor. Esta flechita del base que está entre base y emisor prácticamente es el simbolito del diodo. Y ese símbolo del diodo entre base y emisor es lo que nos da la característica de ser NPN o PNP. Y para tener un mayor entendimiento,
obviamente nosotros vamos a trabajar con este tipo de transistores. Estos transistores por los cuales la flechita está saliendo por el emisor. Este tipo de transistores para muchos símbolos, aunque obviamente un análisis muy tosco inicial, tienen normalmente la similitud como si fueran dos dioditos colocados en esta forma. Aunque sinceramente yo prefiero mostrarles esto, pero nosotros no nos vamos a regir para este tipo de análisis porque es un análisis muy vago y no considera muchas características. Pero obviamente, como es una secuencia el transistor en el tiempo de los semiconductores, concretamente del diodo, entonces es por eso que se hace esta similitud. Hay que tener en cuenta de que esta característica de los transistores hacen que el tipo NPN o el tipo PNP es el que caracterice este tipo de cosas. Es por eso, una vez más, que nosotros nos vamos a regir a los transistores tipos NPN para su característica y para el análisis en particular. Más allá, les voy a mostrar que la única diferencia es de que si nosotros decíamos que la corriente pasa de colector a emisor en un tipo, en el otro tipo diremos que la corriente va de emisor a colector. Exactamente lo mismo que hablábamos de la corriente real y la corriente convencional. Es decir, lo único que varía es el sentido. Estas tres zonas de saturación, estas tres zonas de funcionamiento del transistor hacen la característica de las dos formas de funcionamiento que él tiene. Una forma, lo que les decía, corte, es decir, cuando el transistor no está funcionando, cuando está prácticamente abierto y no hay conexión entre emisores, bases y colectores. Y la otra forma de funcionamiento es cuando está el transistor en la forma de saturación, es decir, donde prácticamente toda la corriente que llega al colector, activada, excitada por la corriente que entra por base, pasa al emisor. Zona de saturación, zona de corte. Obviamente comprenderán que así y todo, cuando el transistor esté, entre comillas, apagado, si bien alguna no existe corriente en base, sí, fíjense, hay una mínima corriente en colector. Es decir, tampoco es que está abierto completamente. O en la zona de saturación. Fíjense, cuando está en la zona de saturación, no quiere decir que toda la corriente del colector se va a ir por la corriente del emisor. No se olviden, está la zona de deflexión y ahí cae un cierto voltaje. ¿De acuerdo? Eso será entre base y emisor, es decir, los 0,7 voltios. Pero al caer un cierto voltaje aquí, por mallas, comprenderán que aquí también va a caer un cierto voltaje. Y si en estos dos cae voltaje, por supuesto que también caerá un voltaje acá. Y ese voltaje es denominado voltaje colector emisor de saturación, que por supuesto es mínimo y en algunos casos despreciable para ciertos cálculos. Y estas dos zonas, zona de corte y zona de saturación, en toda su parte
intermedia. Es la zona que se llama de amplificación. También en muchos libros son activa o lineal. En esta zona de trabajo, que es de amplificación activa, lineal, como quieran llamar, es una zona en la cual se da el proceso de máxima potencia representada por esta línea, por esta curva verde. Lo ideal es que cuando nuestro transistor esté en saturación, pues trabaje lo más prendido este lugar. Cuando esté en corte, lo más prendido este lugar. Y ya vamos a hablar en qué lugar de aquí y por qué es el mejor lugar de trabajo en la parte relacionada con amplificación. En esta gráfica de aquí, fíjense, está la representación del voltaje base emisor y de la corriente en la base. Fíjense, con corrientes del orden de microamperios, ¿sí? En el peor de los casos, medio miliamperio, se consiguen que obviamente el voltaje base emisor fácilmente pueda atravesar esa zona de deflexión que está en silicios 0,7 en diodos puros y en transistores, si bien alguno está un poquito más de 0,7, se atribuye también a 0,7 la caída voltaje base emisor. En este gráfico estará la corriente BB y los 3 pines del transistor en cuestión. Entonces, en la zona de funcionamiento del transistor, ya sea en corte o ya sea en saturación, los dos procesos inicialmente un poco más fáciles de comprender. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que un transistor está en corte, que no está en funcionamiento, que está apagado, quiere decir que estamos diciendo que nuestra corriente de base es muy cercana a cero, prácticamente cero. Al no haber corriente en base, no hay corriente en colector, es decir, también es cero. Al no haber corriente en colector, el voltaje que hay entre el colector emisor es prácticamente el voltaje de la fuente que hay en el colector. Y eso quiere decir que la zona de deflexión entre base emisor no ha sido superada. Por lo tanto, el voltaje base emisor es menor a 0,7 voltios. En el caso de saturación, diremos que obviamente ha habido una corriente en base. ¿O qué quiere decir eso? Que al haber habido una corriente en base, el voltaje colector emisor es un voltaje muy chico, denominado voltaje colector emisor en saturación, que está en el orden de los 0,2 voltios. Quiere decir que el voltaje base emisor, la zona de deflexión, ha sido superada. Y al haber sido superada, entonces quiere decir que hay un voltaje que cae entre la base emisor, ¿dado por cuánto? Por 0,7 voltios, para no hacernos inconvenientes. Y, obviamente, esta corriente de base, ¿de acuerdo? Por la ganancia en corriente, el valor de beta que les decía, esa corriente por ese valor de beta va a ser igual a la corriente de colector.
Entonces, fíjense la importancia de la ganancia de beta, porque esas ganancias en los transistores de menor amplificación están en el orden de 50, 100. Es decir, fíjense, si tendríamos una corriente de 10 miliamperios, esta corriente de 10 miliamperios por un HF normal que podría ser de 100, se está convirtiendo en la corriente del colector prácticamente en un amperio. Imagínense cómo se puede amplificar la corriente. Y el decir que un beta sea de 100 no es ninguna exageración. Hay betas 80, 100, 300, 500, como si nada. Entonces es de suma importancia ese beta que hablábamos de ganancia. Entonces aquí quiero que para el resto de nuestros análisis nosotros vamos a tomar al voltaje base emisor como si fuera 0,7 voltios y el voltaje colector emisor de saturación como si fuera 0,2 voltios en general. Como les digo, hay una pequeña variación, pero no es nada significativo. Por eso nosotros vamos a tomar estos valores como ya fijos. Muy bien, hasta ahí un minutito. ¿Dudas, señores? ¿No tenemos ninguna duda?